nos enseñaron mucho acerca, o nos enseñan mucho acerca de lo que es Dios trabajando a través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Bien, déjenme compartir con ustedes un momento, no sin antes agradecer a las señoras de la iglesia, a mi esposa, a Gaby y Rocío, ¿no? Trabajando duro un poquito para que esta tarde nosotros podamos tener algo especial en esta parte de aquí atrás. Así que apenas terminamos de predicar, nos estamos yendo a este ladito donde está el jardín y ahí vamos a tener un bonito tiempo de comunión y de comida juntos, ¿sí? Gracias por estar con nosotros. El Día del Padre. El Día del Padre es un día muy especial en el año. ¿Cuántos de ustedes recordaron a su padre? Yo recordé a mi papá el día de hoy. Eh, Honestamente, si tengo que ser sincero, cuando digo recuerdo a mi papá, yo recuerdo a una persona que es muy buena, todos dicen que era muy bueno. Yo perdí a mi papá cuando tenía más o menos 16 años, ¿no? Pero pues honestamente no gocé mucho con mi papá, en el sentido de que desde que tengo uso de razón, mi papá trabajaba, se iba a las 5 de la mañana y no regresaba hasta las 7 de la noche. Me acuerdo que una vez nomás me sentó en sus piernas y me dio de comer, porque mi mamá se quejó que yo no quería comer, por eso fue, nada más. Luego, sí me acuerdo mucho que en mi casa había muchas fiestas, ¿no? Fiestas de familiares, con mis hermanos mayores, allí, mi papá. Me acuerdo verlo bailar en un sentido, ¿no? Pero yo era niño, tendría 10, 11, 12 años, pero sí, que tuve una relación directa con mi papá, no, hasta que mi papá se puso enfermo, tenía más o menos, le dio parálisis y por un tumor en el cerebro. Entonces, los últimos 6, 7 meses de su vida yo pasé con mi papá, llevándolo, trayéndolo, llevándolo, trayéndolo. Y hasta que por fin mi papá conoció la iglesia donde iba, yo ya estaba yendo, había comenzado a ir a la iglesia, y mi papá me acompañó una vez, no al servicio, sino me acompañó nomás a conocer, caminando despacio. Bueno, esas son las cosas que tengo, los recuerdos que tengo de mi papá. Sí, todo el mundo dijo que era muy buena persona, muy buena persona. Yo me quedo con esa imagen, con esa idea de que era una muy buena persona. Pero estoy seguro que para muchos de nosotros es un día de celebración porque tienen una buena historia de su padre. Pero quiero ser honesto con usted. Estoy seguro que para muchas de las personas que estamos acá sentados, aquí mismo en esta tarde, esto es uno de los días más difíciles en el año. Y le voy a decir por qué. Algunos están aquí y extrañan a su papá. Extrañan a su papá porque ya se fue con el Señor. Yo creo que eso es algo correcto, es algo que le puedo decir triste, ¿no? Porque pues nos tenemos que ir de alguna manera, ¿no es cierto? Otros están aquí y tienen todavía una herida muy profunda porque su padre nunca estuvo con ustedes, ¿verdad? Es más, fue una persona que les causó mucho daño y están heridos. Y hay padres aquí que cargan culpas, ¿ok? Porque sienten que no han sido o no son el papá que les hubiese gustado ser, o que sus hijos hubiesen querido que usted sea, ¿verdad? Esos son tres tipos de padres que vamos a ver en esta noche, ¿ok? De alguna manera tengo una buena noticia para ustedes, ¿ok? Primero tengo una buena noticia para el que celebra, tengo una buena noticia para el que llora y tengo una buena noticia para el que carga con esa culpa. Porque vamos a hablar de un padre especial que nunca falla, que nunca falla. Ahora, déjeme decirle, ¿basado en qué? ¿Basado en qué es esto? Primero, hay una realidad que nos rodea. ¿Cuál es la realidad que nos rodea? Creo que tenemos ¿esto aquí? Ok, gracias. Según el censo de los Estados Unidos, hay 24.7 millones de niños en los Estados Unidos. El 33% de todos los niños que viven en este país viven en hogares sin papá. Viven en hogares sin papá, según un censo que se hizo acá en los Estados Unidos hace poco. Ahora, entonces no estamos hablando de un problema lejano, estamos hablando de que las calles de este país, en que en nuestras escuelas,
que aquí mismo, nuestros vecinos acá en Quincy, hay hogares en donde el papá no está. También en nuestra comunidad hispana, que es tan grande, el 31.2% de los niños hispanoamericanos en los Estados Unidos están creciendo sin la presencia de su padre biológico, su padre natural, ¿verdad? Entonces, las consecuencias obviamente son devastadoras. ¿Cuáles son las consecuencias? Los niños que crecen sin padre tienen 4 veces más probabilidades de vivir en pobreza. De vivir en pobreza. Y el 85% de los jóvenes que terminan en prisión provienen de hogares sin padre. ¿Me comprende usted? Y no es que los niños no necesiten un padre. Es que el mundo, el sistema, ha perdido el modelo de lo que debiera de ser un padre. ¿Me comprende usted? Ahora, el mundo lo ha hecho, pero Dios no ha perdido. Dios no ha perdido ese modelo. Y vamos a tenerlo en esta noche. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 20, va a aparecer acá en la pantalla. Usted no tiene su Biblia ahí, escúcheme. Y dice así. También dijo, decía Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Esto está enseñando esta parábola, la popular parábola del hijo pródigo. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le respondió, de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Interesante. Todo esto lo hemos visto en 2 minutos, hemos leído, pero la historia dura años. No es una historia que empezó ayer y terminó mañana. Es una historia que comenzó con un asunto de rebeldía tal vez. Para él era justicia que el padre le dé los bienes. Yo digo rebeldía. Pero de alguna manera el chico, este muchacho, que ya parece que era un hombre, de alguna manera sufrió en carne propia las consecuencias de haber faltado a su padre en ese sentido. La parte que nos interesa es el versículo 20, donde dice, y levantándose vino su padre. Esto lo vamos a ver un momento. Pero Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15, dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ok. En cuanto a la historia del hijo pródigo, vamos a ver por lo menos qué cosa son las acciones del padre. Número 1. Jesús cuenta esta historia para hablar específicamente del hijo. No. Él cuenta la historia para hablar del padre. ¿Entiende usted? Y te voy a decir por qué. Primero que nada, encontramos en esta historia un padre que deja ir. Un padre que deja ir, ¿ok? Cuando el hijo le pide su herencia anticipada, ¿no? Otra vez, en la cultura de ese momento, en esa cultura, ¿sabe qué significaba? Significaba que el hijo le dice a su padre, Padre, tú has muerto para mí, por eso dame lo que tenías para mí, lo que tienes para mí. Ahora, imagínese hoy en día, que venga tu hijo y que te diga, ¿tienes una casa? Tengo más hermanos, divide mi parte, porque tú estás muerto para mí, así que dame lo que me corresponde.
¿Cómo lo tomarías? ¿Ok? Ahora, pero aquí está la acción del padre, porque el padre lo deja ir. No lo encadenó, no lo manipuló, no le dijo, hijito, yo ya estoy viejito. No, no lo manipula, tampoco lo amenaza. Al contrario, lo deja ir. ¿Y sabes por qué? Y quiero que entiendan esto, porque esto no es una cosa absurda. Aunque no lo creas, esto se llama amor verdadero. Porque el amor verdadero no controla. El amor verdadero da libertad. ¿Me comprendes? Por eso que te decía que vamos a ver lo que hace el padre. El padre ama verdaderamente a su hijo, aunque el padre puede presuponer que el hijo no está actuando bien porque le está diciendo, muérete. O para mí ya estás muerto. Pero el padre aún así no lo encadena, no lo manipula, no lo amenaza, lo deja ir. Porque el amor verdadero que sentía este padre no lo controla, le da libertad. Pero también esta parábola nos presenta a un padre que espera. Capítulo 15, versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. Ahora, esto me hace pensar. Yo regresaba de estudiar, yo trabajaba y estudiaba, más o menos tendría pues, ¿cuántos? 16 años, yo trabajaba desde bastante muchacho, 16 años, 17, y me levantaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana estaba en Lima, estaba trabajando, a las 2 de la tarde salía de trabajar, me iba a estudiar, y mi último bus pasaba a las 11 de la noche, llegaba a mi casa a las 12 de la noche, más o menos 12, era una hora de viaje, y a lo lejos, más o menos de un block, una cuadra, yo miraba, mi papá fumaba, y yo miraba, y mi papá era negrito, morenito, y yo a lo lejos podía divisar una colillita de cigarro que se encendía rojita. Ese era mi papá. Me daba gusto que mi papá me espere. Me esperaba, él me esperaba que yo llegue. Llegaba como a las 12 de la noche. A las 3:30 de la mañana me pasaba la voz, levántate. Y ya estaba listo para irme. Otra vez, ese era mi papá. Cuando yo era niño no lo miré a mi papá. Cuando era niño, mi papá, como le dije, salía a las 5 de la mañana, no lo miraba hasta las 7 de la noche, ahora que yo estaba durmiendo. No conocía a mi papá prácticamente porque no andaba en casa. Pero cuando tenía 16 años, ¿no? Antes que mi papá le pasase lo que le pasó, él me esperaba. Y yo estoy pensando en esto, ¿verdad? Dice la escritura que el padre está mirando, que el hijo viene de lejos. Ahora, lo que pasa, esta más o menos es la historia. El padre estaba esperando y todos los días salía al camino para ver si su hijo regresaba. Lo que quiere decir que este padre que dejó ir, que no controló, siempre no dejó de esperar. ¿Me comprende usted? ¿Me entiende? Usted podría pensar que es tonto, no. El padre no controla, deja ir porque ama de verdad, pero en su amor verdadero espera. Espera que este muchacho regrese. ¿Me entiende usted? ¿No? Ahora, otra vez, no sé si a usted le pasa, pero yo, por ejemplo, siempre espero que mi hijo André, que está lejos, me dé una llamada o me haga un toque o de alguna manera. A los que están acá los puedo ver. A Cristian lo veo, gracias a Dios. A mi hija Joanny lo veo, gracias a Dios. Pero André no. André no es más especial que los otros dos, pero no lo veo siempre. Entonces él algunas veces me pasa al lado y me dice, ¿estás esperando que te hable? Sí, le digo. Ahora, el padre de esta historia nunca dejó de esperar. Luego, este es un padre que corre. La historia dice que este padre, cuando vio al hijo, corrió. Ahora, déjeme decirle que es la historia de la cultura, porque esta es una cultura de Medio Oriente. Primero, encontramos que este es un hombre casi anciano, y por ser anciano era respetado en el pueblo. Y esto quiere decir que culturalmente él nunca debía de correr.
Porque en esta cultura era deshonroso que un padre anciano corra. ¿Me entiende usted? Pero la historia dice que este padre corrió. ¿Por qué? Porque cuando se trata de los hijos, el amor no tiene dignidad que proteger. ¿Me comprende lo que quiero decir? Mi hijo puede ser desobediente, mi hijo puede ser altanero, mi hijo puede faltarme el respeto, mi hijo puede ser, pero a la hora que tengo que correr, voy a correr porque es mi hijo, ¿me entiende usted? Así no son los padres. Así son los padres. Y después vemos que es un padre que restaura. ¿Y por qué restaura? Porque si tú te das cuenta, cuando el hijo viene y se encuentra con el padre no le dice, ¿dónde has estado? ¿Te has gastado los bienes que te di? ¿Te has gastado el dinero que te di? No. El padre no le dice, te lo dije. El padre, ¿qué dice? Póngale la mejor ropa. Traigan mi anillo de la casa. Organicen la fiesta. Maten el mejor cordero. Porque mi hijo estaba muerto y ahora ha revivido. Y ese es exactamente Dios. Ese es el amor de Dios. Porque Dios es un padre que restaura. ¿Me entiende usted? Yo tengo 3 hijos. Todos saben, todos conocen a Joanny, la mayor, parece la menor porque es la más chiquita, pero es la mayor. Cristian, parece el mayor porque es el más grandazo, pero es el del medio. Y André, ¿no? Y bueno, pues, no hay nada que un hijo pueda hacer que haga que usted deje de amarlo. Mis hijos son buenas personas, yo los quiero mucho, pero no son perfectos. No son nada perfectos. Ahora, pero el amor que uno siente por nuestros hijos es apenas el reflejo del amor que Dios siente por nosotros. Entonces déjeme decirle que si yo, siendo imperfecto, amo a mis hijos, los amo entrañablemente, ¿no? Que también son imperfectos. Ahora, imagínese cuánto nos amará Dios a nosotros, porque Dios es perfecto y nosotros seguimos siendo imperfectos. ¿Cuánto nos amará Dios? Por eso Efesios 3:14, lo vuelvo a repetir, dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? Hay 3 cosas importantes que quiero decirte. Número 1, si tu padre terrenal te abandonó, usted tiene un Padre celestial, sí o sí. Dice Isaías capítulo 49, versículo 15, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella o él, yo nunca me olvidaré de ti. Yo no sé si usted en esta tarde está pensando, mi padre no se acordó de mí. Mi padre me olvidó, pero Dios no. La otra cosa, que nuestro padre terrenal nos puede haber herido. ¿Me comprende usted? Nos puede haber herido. Puede haber causado, puede haber hecho, puede haber dicho, puede haber ocasionado, no sé, puede habernos herido. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Me entiende usted? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si tu padre terrenal te hirió, tienes un Padre celestial que te ama perfectamente. Por eso le decimos que el amor del Padre es el amor que nunca falla. Si tu padre no solamente te hirió, sino te ha fallado como persona. Ayer
Ayer escuchaba o miraba un programa donde el papá, después de muchos años, ya casi un señor de 50 años, de pronto salió del closet, como le dicen, ¿no? Y estaba un tremendo litigio y problemas porque obviamente uno de sus hijos había dejado de hablarle. Y luego en un acto de reconciliación le preguntan al hijo si es que él quiere, si es que él puede perdonar a su padre. Y él le dice: padre, no importa lo que seas, quiero que sigas siendo mi padre. Te necesito como mi padre. Otra vez, tú tienes acceso al único Padre perfecto para aprender cada día lo que Él te quiera enseñar. Es el mejor Padre que te va a enseñar a ti a amar a los tuyos. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, ¿usted sabe quién es Rembrandt? Es un gran pintor. Hay un cuadro ahí, quiero que lo mires. No sé si usted puede distinguir aquí. Este es un pintor muy famoso. En 1668 él perdió su esposa y sus hijos y todo su dinero. En el cuadro, las manos del padre son completamente distintas. No sé si usted lo puede ver. Una mano es tosca, es una mano de hombre. Es una mano tosca. ¿Me entiende usted? Y la otra mano es una mano delicada. Parece que fuera una mano de mujer. Alguien le preguntó a este pintor qué cosa era lo que quería enseñar. Bueno, este hombre entendió de que Dios, que es el Padre, tiene todo el amor que ningún padre ni madre humano puede dar completamente a los suyos. Él quiso decirnos de que por más deseo que el padre humano tenga para dar a su hijo, nunca es suficiente. O la madre, nunca es suficiente. Pero Dios tiene lo suficiente. Dios tiene todo el amor y Dios está dispuesto a compartirlo con nosotros. Dios está dispuesto a compartirlo con nosotros. Entonces, otra vez, hay tres tipos de padres que nosotros estamos considerando. Número uno, al padre que está presente. ¿Quién es el padre que está presente? Posiblemente usted en esta noche. Usted es el padre que está presente. Ahora, le voy a decir que muchas veces nosotros, los padres presentes, somos los héroes que nadie corona. ¿Me comprende usted? Y eso no tiene nada que ver con las damas, ¿no? Pero a veces los padres hacen el sacrificio. A veces los padres tenemos que dejar de hacer algunas cosas que hubiéramos querido hacer. El padre se dedica al trabajo, se dedica a buscar que traer el dinero para la casa, para que el resto coma, para que el resto se vista, para que el resto tome dinero para la gasolina, para el carro, tome lo que necesita. Pero a veces esos padres pasan desapercibidos. Porque hay una voz que dice: tienes que hacerlo, es tu deber. Sí, seguramente es el deber. Seguramente que asumió eso. Pero quedarse en estas circunstancias, quedarse con la familia, es priorizar a Dios, porque Dios dice que si haces eso tienes una recompensa eterna. ¿Me entiende usted? Entonces, siga adelante. Sus hijos lo necesitan cada día. Pero vemos al padre ausente. Ahora, te voy a decir que para el padre ausente no es demasiado tarde. El hijo pródigo también se fue lejos y de pronto recapacitó y pudo regresar. En esta noche, si tu hijo está lejos, una llamada de teléfono, una llamada, decirle: aquí estoy, no te he olvidado. Una carta, ¿me entiende usted? Eso te hace regresar. También tenemos al hijo herido. En esta historia vemos a un hijo herido. ¿Por qué? Porque está herido porque el papá no hizo lo que esta persona hubiera querido que el padre haga. A veces los padres no sabemos lo que los hijos quieren porque
sencillamente tenemos a veces falta de comunicación, a veces nuestros criterios son muy anticuados para ellos y no los entienden, o a veces sencillamente somos despreocupados, y eso no está bien, por supuesto, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, la ausencia de tu padre no define tu destino, ¿me entiende usted? Lo que define tu destino es si tú decides encontrar a Dios como el Padre que tú deseas. Y hoy Dios puede, quiere y necesita sanar tu herida para que entres a una mejor relación con Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de Ronald Reagan? Fue presidente de los Estados Unidos. Él cuenta una historia, él tiene un libro y cuenta una historia, porque dice que su padre era alcohólico. Él miró esto desde los 5 años. Una noche de Navidad, el papá llegó bastante ebrio, bastante tomado, y antes de entrar a su casa, se quedó dormido en la puerta de su casa. Había mucha nieve y ahí se quedó dormido el hombre por la borrachera. Otra vez, ya Ronald tenía 11 años, dice, y él tuvo que salir a la puerta y tuvo que cargarlo hacia adentro. Años después, en su libro, él escribe, aprendí a buscar a Dios, aprendí a buscar en Dios el Padre que mi padre no pudo ser. Interesante, ¿verdad? ¿Sabe qué quiere decir? Juan capítulo 14, versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Según Dios, no existen hijos de Dios que se consideren huérfanos. ¿Me comprende usted? No existen hijos de Dios que se consideren huérfanos. Según Dios, Dios está a disposición para llenar todo ese vacío que nosotros necesitamos por la carencia de un padre. Entonces, si tu padre está vivo y están distanciados, hoy es el día, no esperes. Al regresar a casa, llama, tócale y arregla las cosas con tu padre, porque eso será tu bendición para la eternidad. Y para los padres, ¿no? Haz un compromiso concreto esta semana. Sí, es cierto, es una semana bastante atareada, es una semana bastante difícil, tengo que hacer esto, tengo que hacer este otro. Seguramente tienes una agenda muy completa. Agarra, toma a tu esposa, toma a tus hijos, llévatelos tal vez a tomar un desayuno fuera de la casa, fuera de tu casa. No tiene que ser una cena. O sencillamente siéntate y dile que quieres verlos y quieres compartir con ellos. En mi casa, los días lunes, teníamos el lunes de familia, le decíamos. Agarramos todos los lunes, hacíamos algo. Mi esposa hacía popcorn, maicito, mirábamos una película. Por muchos años, cuando mis hijos estaban niños, lo hicimos. Y esto nos ayudó mucho a nosotros, ¿ok? Y otra vez, para los que aún no conocen a Dios, para los que aún no conocen al Padre Celestial, ningún padre terrenal puede darte lo que Dios te ofrece. Perdón total, amor incondicional, presencia permanente, hogar eterno. Te lo repito. ¿Qué te ofrece Dios como Padre? 1, perdón total. Dios te dice, si tú te pones de acuerdo con Él en esta noche y estás dispuesto a decirle, Señor, yo fallé, entonces Él te ofrece su perdón total por la eternidad. Amor incondicional. Dios no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pero tú tienes que hacer esto. Tú no. El amor incondicional quiere decir, el amor de Dios no tiene condiciones. Te dice, no te arregles, yo te necesito así como estás. Cansado, frustrado, sin esperanzas. Así te quiero, porque de ahí te voy a levantar.
Presencia permanente, ¿qué cosa quiere decir? Nunca más solo. Aunque Satanás te quiera decir y quiera hablarte al oído, estás solo, no te quieren, no te necesitan. La presencia de Dios permanente te va a decir, yo estoy contigo. Y la otra cosa, hogar eterno, hogar eterno, hogar eterno. Una casa comprada sin intereses, donde tú no has tenido que pagar nada. Y en donde Dios te garantiza que no estarás solo, sino que los tuyos también irán contigo. Aún el hijo rebelde o aún la hija que no te quiere entender, aún esos están metidos en tu compromiso con Dios. ¿Cómo no vas a querer firmar un contrato con Dios en el cual Él pagó todo y tú nada? ¿Cómo no vas a hacerlo? Por eso decimos que el mejor padre que jamás existirá no es el que nunca falló. Es el Padre Celestial que nunca te abandonó. Quiero reconocer a los papás en esta noche. Falta Roberto, pero ¿dónde está? Venga por acá, por favor, chicos, sí. Los papás, vénganse por acá los papás. Gracias, Alejandro. ¿Llegaste? Gracias, Alejandro. Vénganse los papás. Vengan los papás, sí. Gracias. Amy, sácanos una foto, por favor. No importa con tu celular, ya después tu papá paga. Chicos, vamos a ponernos acá adelantito, por favor. ¿Sí? Gracias. Acérquese aquí. ¿Aló? ¿Dónde está Camilo? ¿Alguien lo puede traer a Camilo? Camilo. Camilo. Está ayudando a Angélica, creo, en la carne. Ok. Hermanos, muchas gracias por su presencia. Ustedes son una buena base en el Señor. Ustedes son fieles, son fuertes en el Señor. Les insto a mantenerse fieles. Falta Roberto, como digo, es mi gran amigo. Pero gracias por su presencia, gracias por estar acá. Y vamos a esperar que venga mi amigo. Ahí viene. Ven, pesijito. No, está malito él. Ven, está malito. Gracias. Gracias, hijo. Puedes ponte atrás. No, ponte ya. Sí. Hijo, Cris, ¿tienes una música? Ok. Amy, si no sale bien, se la cobra tu papá. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Feliz Día del Padre. Gracias a ustedes. Déjenme orar por los papás, ¿sí? Por favor, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y... Camilo, le dice a mi esposa que estoy orando también por la comida, ¿sí? Ya para que allá afuera